Es una noche muy especial, es muy emotivo haber escuchado a nuestro presidente, a nuestro líder histórico, don Alberto Fujimori, narrando sus experiencias, la forma como recuperó las universidades para los estudiantes, para el Perú. Es particularmente honroso intentar complementar lo que el expresidente les ha explicado sobre cómo encontró las universidades y la estrategia que se aplicó para pacificar el país en general. En realidad es muy poco lo que yo voy a poder agregar, pero trataré de darles algo de información que creo que les puede ser útil. Lo primero que habría que preguntarse es cómo fue posible, cómo fue que Sendero Luminoso reinó en las universidades públicas, en las universidades del Estado. Para intentar encontrar una respuesta a este interrogante, vamos a tener que dar un salto en el tiempo, vamos a trasladarnos hasta 1969, cuando un profesor de filosofía de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, allá en Ayacucho, fue expulsado del Comité Regional del Partido Comunista del Perú, Bandera Roja. Bandera Roja representaba en el Perú, allá en 1964, desde 1964, al comunismo pro-chino, al comunismo que era orientado desde Pekín. Recuerden ustedes que hay un momento donde Pekín rompe con Moscú, ¿no? Y acá en el Perú, el Partido Comunista del Perú se divide en Unidad, Partido Comunista Unidad, y Partido Comunista Bandera Roja. Entonces, allá en Ayacucho, ya por el 69, este profesor universitario que estaba en Bandera Roja es expulsado, pierde una lucha por el poder. Sobre Bandera Roja, creo que es conveniente recordar que es hermano siamés de Patria Roja. Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Bueno, este profesor universitario que fue expulsado de Bandera Roja es Abimael Guzmán. Año 69, Abimael Guzmán pierde una pugna por el poder en Bandera Roja, es expulsado. En esa época no era el presidente Gonzalo, en esa época él se llamaba el camarada Álvaro, los fines de los 60. Al verse expulsado, ¿no? Decide junto con su círculo de profesores, su círculo de estudiantes cercanos, decide fundar lo que ellos llamaban el único partido comunista del Perú. Ellos no se bautizan como Sendero Luminoso, ellos no nacen como Sendero Luminoso, ellos no reconocen a ningún partido comunista, ellos dicen somos el único partido comunista del Perú. Y su objetivo inicial es controlar o consolidar el control sobre la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Yo creo oportuno que en este punto recordemos a un famoso senderólogo, ¿no? Carlos Tapia, que fue amigo y compañero de las primeras acciones de Abimael Guzmán. Carlos Tapia fue militante del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que allá a principios de los 60 llevó a cabo acciones violentas en el país. Incluso Carlos Tapia colocaba bombas Molotov y eso él mismo lo ha aceptado. Carlos Tapia terminó siendo, recuerden, miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Bueno, entonces tenemos a Abimael Guzmán que funda el único partido comunista del Perú en Ayacucho, con sede su principal sede era una universidad nacional. Por eso es que yo empiezo a conversar con ustedes sobre el nacimiento de
Sendero Luminoso en una universidad del Estado. Con plata del Estado, Abimael y su entorno empiezan a hacer proselitismo y a captar muchos jóvenes de la universidad. En realidad, las ideas comunistas de aquella época, estamos hablando 60s para 70s, encontraron un terreno muy fértil en las provincias de Huanta y Huamanga, particularmente en la universidad. Huanta, Huamanga, Ayacucho, el departamento de Ayacucho, y Apurímac eran los departamentos, Ayacucho y Apurímac eran los departamentos más pobres del Perú en esos años. Entonces, estaba listo el terreno, estaban dadas las condiciones objetivas para que se lleve a cabo una revolución, ¿no? Las condiciones subjetivas dependían de la forma como madure un partido político o una organización política, que en el caso de Ayacucho fue Sendero Luminoso, pero no solo Sendero Luminoso. En esos años trabajaba por la revolución, por la guerra prolongada y todo eso, Patria Roja, Bandera Roja, otros movimientos comunistas que abundaban en esa zona, en la Sierra Sur, y el recién llegado Partido Comunista, el único Partido Comunista del Perú. Este único Partido Comunista del Perú difundía sus ideas a través de un boletín. Este boletín se llamaba Por el Sendero Luminoso de Mariátegui. Entonces el pueblo ayacuchano empezó a llamarlos los Senderos Luminosos. Y así es como el pueblo bautizó a esta organización criminal como Sendero Luminoso. Pero ellos nunca se han llamado Sendero Luminoso. Ya en 1969, como les dije, nace Sendero Luminoso, pero también ocurre un hecho importante en esta zona del país, porque el gobierno de Morales Bermúdez, estamos hablando de la época del gobierno militar, saca una ley por la cual se le quita la enseñanza gratuita a aquellos alumnos que no rendían como alumnos, la enseñanza pública, y se produce un inmenso, los estudiantes, los escolares, y se produce una tremenda movilización con heridos, con heridos muertos y detenidos en Ayacucho, protestando pidiendo que se reponga la educación gratuita. Ese día, en esa oportunidad, Abimael Guzmán es tomado preso y enviado a Lima. Fue puesto en libertad gracias a influencias políticas y nunca más lo volvimos a ver hasta el año 92. ¿Qué habría pasado, no? Si finalmente era detenido, ¿cuánto dolor nos hubiéramos ahorrado? Este movimiento de colegiales con sus padres, con pocos años después, ya estos chicos colegiales en las universidades se convertirían en los primeros lugartenientes del inicio de la lucha armada por parte de Sendero Luminoso. Teniendo profesores, teniendo alumnos, ¿no? Ellos empiezan a hacer un intenso trabajo de campo para captar campesinos, ¿no? Y al conseguir ya una masa aún pequeña, ¿no? Toman la decisión de iniciar la lucha armada. Han escuchado ustedes de boca del presidente, de su explicación, que Sendero controlaba comedores, residencias y centros federados de varias universidades estatales. Esto pasaba desde antes de los 80. En pleno gobierno de la Fuerza Armada, ¿no? Ya estaba asumiendo los líderes comunistas en general, particularmente Sendero Luminoso, estaban asumiendo el control
de la residencia, el comedor y las federaciones estudiantiles universitarias. También era muy fuerte la presencia comunista y particularmente senderista en el SUTEP. Entonces tenemos las universidades, los colegios, el SUTEP, hay una fuerte, es bastante fácil ver por dónde se canalizó este movimiento terrorista. El finado Horacio Ceballos, que fue secretario nacional del SUTEP, daba discursos públicos, ¿no? Con un fusil en la mano, un fusil falso, pero en la mano, haciendo llamados a la guerra popular y señalando que la violencia era la partera de la historia. Los estudiantes universitarios que requerían alojamiento, alimentación, para poder conseguir esto tenían que activarse como seguidores de Abimael Guzmán, ¿no? Y participar en sus trabajos de capacitación. Si quieres comida, tienes que ir a las actividades proselitistas. Si quieres una habitación, tienes que participar. Y tanto va el cántaro al agua que finalmente los chicos eran captados por Sendero o tenían que resignarse a no comer y dormir en los pasadizos o quién sabe en dónde. Entonces, luego de todo este trabajo proselitista, irradiado desde una universidad pagada por el Estado, ¿no? Y una fuerte presencia, no solo ya en Ayacucho, sino en diferentes capitales, en Lima, ya había una fuerte presencia de Sendero. Cuando las condiciones ya estaban dadas, Sendero pasa a la clandestinidad y un 17 de mayo empieza lo que ellos llaman el inicio de la lucha armada, el ILA. Inicio de la lucha armada. Les comparto una vivencia. Mi padre fue profesor universitario y en 1979 fue a dictar una conferencia en Ayacucho. Yo para eso esa época ya era un oficial, un alférez, estaba recién egresado, y él me contó, bastante impresionado, ¿no?, que existía una fuerte presencia comunista de un grupo muy violento que se hacía llamar el Sendero Luminoso en Mariátegui. 1979. Ya un profesor se daba cuenta que estos chicos se iban a cosas mayores y el Estado, indolente, indiferente, dejó que finalmente que se iniciara esta etapa de tanta violencia y tanta muerte para los peruanos. Como lo hemos visto en imágenes, yo vivía, otra vivencia personal, yo vivía a una cuadra de la ciudad universitaria de San Marcos, menos de 100 metros. Yo tenía, allá por 1972, tenía unos 14 años, ¿no? Y doy fe de que las inmensas paredes de las facultades universitarias, de las diferentes facultades de la universidad, tenían pintados espectaculares murales de Mao, de Lenin, de Marx, ¿no? Del Che Guevara, ¿no? Adjetivos de todo tipo, de todo calibre contra el Estado, ¿no? Y llamando a la guerra popular, a la insurgencia, y a través de megáfonos, altoparlantes, potentes altoparlantes, todo el día estaban las canciones de protesta aturdiendo a todo el vecindario, ¿no? Yo hasta ahora me acuerdo eso de que las tortillas se vuelvan, que los pobres coman pan y los ricos ¿no? Eso era de todos los días, ¿no? No sé cómo no terminé volviéndome senderista, pero por lo menos una vez por semana, las protestas estudiantiles tomaban las calles, se caracterizaban porque apedreaban vehículos, incendiaban vehículos, cerraban las pistas, prendían llantas, y cuando la policía llegaba, inmediatamente se escondían en la universidad y la policía no podía entrar. Lo único que hacía era llenar el vecindario de gas lacrimógeno. Por eso creo que yo no tengo alergia
al gas lacrimógeno por la cantidad de gas que absorbí durante esos años mis primeros años de vida. Entonces, repito, durante los 60 y los 70, ¿no? Patria Roja, Bandera Roja, Sendero, ¿no? Y todo el comunismo radical pro-chino vivieron su etapa preinsurreccional. En mayo del 80 se inicia la parte insurreccional cuando se destruyen en Chuschi las ánforas electorales en el proceso que ganó Fernando de Belaúnde. Son 20 años, 10 primeros años en que el Estado es derrotado, es acorralado, es sorprendido por un estilo de lucha con el cual no estaba familiarizado, ¿no? Antes habíamos tenido en los 60 un movimiento similar, pero de tipo foquista, de tipo castrista, ¿no? Uniforme. Estos no, estos golpeaban y desaparecían, se mimetizaban dentro de la población, ¿no? Y uno cuando llegaba se encontraba con un campesino que estaba cultivando su tierra o pastando a su ganado, ¿no? Pero un par de horas antes había emboscado a un convoy militar o policial. Entonces, esa etapa, esos 10 primeros años fueron, yo diría que la etapa de Belaúnde fue la más terrible, soy militar y puedo dar fe, y hablen con cualquier militar que pinte canas o policía, y les dirá que lo que ocurrió durante los 5 años de gobierno de Belaúnde fue verdaderamente una masacre. Carlos Iván de Gregori cuenta en sus obras que durante el periodo de Fernando de Belaúnde en Ayacucho hubo un genocidio. Fue terrible, terrible. Alan García quiso cambiar, pero finalmente terminó en lo mismo al fracasar cualquier tipo de diálogo, de negociación, de ponerse de acuerdo para una forma de resolver los problemas con el senderismo. En 1990 el Perú era una tragedia y así entra Alberto Fujimori al gobierno. Y la tiene clara. Eran años que yo estaba haciendo la Escuela Superior de Guerra y éramos 60 oficiales del grado de mayor y todos hablaban exactamente lo mismo. Estamos solos, el Estado no entra en la pelea. Este es un problema de militares, es un problema solamente de pólvora. Mataron a fulano, mataron a sutano, lo hirieron a mengano. El estado de la moral era muy, muy, muy serio. En ese Perú entró Alberto Fujimori y estableció como su objetivo de gobierno la pacificación nacional, con una estrategia que tenía que ver 4 tareas fundamentales. Primero, todo el Estado se metía en el problema para pacificar el país. Ya no era un problema de militares, de policías, sino todo el Estado con zapatos y todo se mete en el problema. Teníamos que hacer participar a la población, participar voluntariamente a la población. Llegamos a tener 380.000 ronderos. Era un ejército más, ¿no? O sea, la población tomó partido por el Estado, tomó partido por el gobierno, se dio cuenta que había cambiado el estilo de gobierno y empieza a colaborar. El Estado se arriesga y les entrega escopetas, ¿no? Y recluta y prepara y organiza, ¿no? a un ejército que llegó a tener 380.000 soldados, ronderos. Tercero, potenció los servicios de inteligencia. Antes los servicios de inteligencia del ejército iba por la izquierda, el de la marina por la derecha, por el centro el de la fuerza aérea y por atrás iba la policía. Se integró en un solo esfuerzo. El GEIN está aquí, dentro del trabajo de inteligencia que fue potenciado desde el año 91, porque estos objetivos son del año
del año 91. Y sobre todo, cuarto, entregar un marco legal necesario para poder conducir con éxito la lucha contra el terrorismo. Dentro de este marco legal se encuentra la autorización para que las Fuerzas Armadas ingresen a las universidades. Eso lo han escuchado en el video del ingeniero Fujimori. Antes no se podía entrar. Les conté el testimonio personal de que los policías tenían que pararse en la puerta y lo único que hacían era soltar gas, pero no podían entrar. Fujimori autorizó que ingrese la Fuerza Armada y se establezcan bases militares en las universidades nacionales más comprometidas, ¿no? Como San Marcos, la Cantuta, la Universidad del Centro. Con la presencia militar y el trabajo de inteligencia se pudo expulsar a los terroristas de las universidades, ¿no? Perdieron su mejor base de apoyo, ya no controlaban los comedores, ya no controlaban la residencia, no controlaban los centros federados y ya no podían captar más jóvenes, que eran su mejor patrimonio, los más calificados. Como lo dijo el presidente, de alguna manera lo dijo, las universidades volvieron a convertirse en casas de estudio. Hubo una respuesta muy positiva de los estudiantes, ¿no? Que se vieron ya sin la presión política, senderista, y pudieron continuar sus estudios, concluir sus carreras dentro de lo normal. Para estos verdaderos estudiantes, el presidente Fujimori donó a todas las universidades del país los ómnibus Enatru. Enatru fue una empresa del Estado, la Empresa Nacional de Transporte Urbano, que quebró en la época de Alan García. No había para mantenimiento, no habían repuestos, los senderistas quemaban los ómnibus, inclusive mataron choferes. Entonces la empresa fracasó, no pudo ser privatizada, nadie la quería comprar, y toda su flota prácticamente se había convertido en chatarra, está depositada en almacenes, y el presidente ordenó que el Servicio Material de Guerra del Ejército recupere esos ómnibus. Fueron cientos de ómnibus, ¿no? Que se le cambió el mobiliario, los asientos, se arregló la carrocería, se le pintó, se le puso operativo, batería, llantas, todo lo que había que solucionar, ¿no? Y se le pintó pues su letrero, ¿no? Universidad San Marcos, Universidad del Centro, Universidad San Cristóbal, y eso se fue a las universidades para el transporte exclusivo de los universitarios. También como se realizó un proceso de reducción del aparato estatal, habían instalaciones donde estaban tirados escritorios, roperos, mesas, andamios, estantes, ventiladores, tachos de basura, toda el mobiliario de una oficina listo para ser tirado a la basura. Entonces el presidente Fujimori le encargó a la Casa Militar, y acá empiezo a hablar de mis amigos de la Casa Militar porque verdaderamente hicieron una titánica labor. Ellos internaron todos estos equipos, los hicieron reparar, los hicieron pintar, ¿no? Los pusieron 0 kilómetros, ¿no? Y empezaron a ser donados a las universidades. No solo a las universidades, pero en gran cantidad se fue a las universidades, ¿no? Para mejorar el equipamiento de estos centros de estudios. Todo eso lo empezaron a ver los estudiantes. Podían estudiar, tenían ómnibus, tenían mejor mobiliario, se hizo donaciones de muchas cantidades de computadoras. En esa época pues eran las 386, 286, usaban disquete, bueno, eran años luz a lo que vivimos ahora. Y finalmente, o como tercer ejemplo de lo que hizo
no solamente ya para derrotar al terrorismo adentro, sino para consolidar la situación alcanzada, se realizaron programas de turismo para profesores y estudiantes universitarios destacados. Por ejemplo, porque yo lo viví, ¿no? Cientos de alumnos, de estudiantes de las universidades de Puno eran trasladados completamente gratis a Cusco y permanecían en el Cusco con alimentación, vivienda pagada, y los llevaban a Machu Picchu, Sacsayhuamán, al Valle Sagrado, ¿no? Un city tour, y de ahí se les devolvía por tierra a Puno. Simultáneamente, los cusqueños, profesores y estudiantes destacados de Puno, eran trasladados a Puno, donde cumplían también un programa de turismos parecido, ¿no? Al término del cual, igual, 4 días regresaban a Cusco. Esta era una forma de premiar no solo el estudio, sino que se hayan convertido en personas de paz y se alejen, ¿no? Se alejen de las fórmulas radicales que les ofrecía el comunismo. Cabría mencionar también que remodeló totalmente el estadio, el famoso estadio de San Marcos, que hasta el año 95 literalmente un muladar, ¿no? Donde los chicos universitarios se iban a practicar cosas no tan santas, estaban muy alejadas del deporte, ¿no? Pero se les puso un césped espectacular, pista de atletismo, iluminación, ¿no? Y se le entregó para el empleo de la comunidad estudiantil universitaria. Estas cosas, al menos las últimas, son importantes, las hizo el presidente Fujimori a través de los diferentes municipios, pero sobre todo la Casa Militar era un ente, pero que verdaderamente se fajó, se arriesgó en épocas muy difíciles. Les vamos a exhibir una nota de inteligencia del año 93, espero que le estén pasando en este momento, en la cual Sendero Luminoso iba a asesinar, ¿no? Iba a hacer un asesinato de un oficial que vivía cerca de la Universidad de San Marcos. Ese oficial era yo. Ese oficial era yo. Tuve la fortuna de que el servicio de inteligencia me alertó con tiempo, ¿no? Porque yo vivía, como les dije, bueno, yo ya en esa época no vivía ahí, pero mi madre vivía ahí y yo concurría a visitarla a ella, ¿no? Si este amigo no me hubiera alertado del servicio de inteligencia, de repente yo no estaría dando la conferencia aquí, sino habría otro expositor. Eran los gajes del oficio de aquella época, en la que Palacio de Gobierno fue numerosas veces víctima, fue el blanco, ¿no? De disparos de mortero, de explosivos, que buscaban matar, herir, desalentar al presidente Fujimori, a los oficiales y funcionarios que trabajaban con él, pero nunca lo pudieron hacer. En conclusión, ¿no? Rescatar las universidades, retomado el control de los penales, que eran llamados las luminosas trincheras de combate, con jueces sin rostros, aplicando la cadena perpetua a través de tribunales militares que sentenciaban por traición a la patria, los mandaban a prisiones de máxima seguridad como Chayapalca o la base naval, los comités de autodefensa con armas entregadas por el Estado, la integración de los servicios de inteligencia, el apoyo al GEIN que capturó a Abimael, ¿no? Y el estreno de una política de respeto a los derechos humanos. Todo esto es el marco legal que se necesitó para derrotar finalmente a Sendero Luminoso. Espero que estos minutos que
que he tomado hayan sido de utilidad para todos ustedes. Si no hubiera habido un Alberto Fujimori, honestamente no sé qué hubiera sido de nuestro país. No sé si yo estaría acá, si ustedes estarían allí, o estaríamos sembrando papas de repente con las universidades cerradas, con las bibliotecas cerradas, con el sistema, no sé, ¿no? Entonces, reflexionemos sobre la gran obra en lo que es pacificación que hizo Alberto Fujimori, en cómo rescató a las universidades, ¿no? Y seguro que en las próximas clases podrán nutrirse directamente de él y de conferencistas que complementemos su exposición, ¿no? Sobre la forma como se construyeron o se logró esos 10 años que cambiaron la historia. Muchas gracias, buenas noches.